Muy buenas noches. Estamos exactamente a 8 días de la cita en las urnas para elegir presidente de la República. Y justo a una semana de estas elecciones, Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador contrataron con la firma Invamer la última encuesta antes de esta primera vuelta. Y como lo vimos en los resultados que les hemos presentado en los últimos días, hay muchas cosas por analizar de nuestra parte y del de las campañas, que a propósito, este fin de semana están de cierre de manifestaciones en plaza pública. Me acompañan como siempre nuestros socios en este proyecto, Néstor Morales, director de Mañanas Blue. Buenas noches, Néstor. Juan Roberto, buenas noches. Vamos a ver un gran baldado de agua fría, que es esta encuesta que está cayendo sobre los protagonistas, porque de pronto Fico Gutiérrez no pasa a segunda vuelta y porque de pronto Gustavo Petro no gana en esa segunda vuelta. Esa campaña del pacto histórico que ha estado muy confiada, que había decidido no participar en debates, yo creo que este es el remesón con un fenómeno que se llama Rodolfo Hernández. Saludo también, Néstor. Gracias a María Alejandra Villamizar, nuestra compañera periodista de Noticias Caracol. María Alejandra, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto, Néstor. Esta encuesta muestra que es mayor el hastío de los colombianos con la clase política, con los partidos políticos. Pareciera que están tomando una decisión de rechazo, de rebeldía contra los candidatos que están acompañando o que están acompañados de todos los partidos. Ya veremos. Sí, señora. Y también saludo a Álvaro Forero, columnista del Espectador y también panelista de Blue Radio. Álvaro, buenas noches. Buenas noches, Juan Roberto. Toda elección es pare o siga frente al gobierno incumbente. Esta elección presidencial parece tener un sesgo claro hacia el cambio. Si se suman los candidatos presidenciales a favor del cambio, eso da 2/3. Dos de tres colombianos quieren cambio según esta encuesta. Muy bien, y también está con nosotros Martín Orozco, gerente de la firma Invamer. Martín, buenas noches, y vamos a arrancar con usted, Martín, gracias por acompañarnos. ¿Hasta qué día recogieron datos en esta encuesta? Buenas noches, Juan Roberto. Las encuestas se realizaron entre el 13 y el 18 de mayo. Hicimos en total 2.000 encuestas, un margen de error en las preguntas de intención de voto del 2.7% y una representación muy importante a nivel departamental de capitales y no capitales, 83 municipios de Colombia, e incluye la zona rural, que representa un poco más del 20% del electorado. De esas 2.000 encuestas, Martín, ¿cuántas personas dijeron que van a votar el próximo domingo? Estamos hablando de aproximadamente 55% de las personas, es decir, que podríamos estar esperando entre 20 y 22 millones de votos el próximo domingo. Bueno, ahora sí, don Martín, veamos de nuevo el dato central que les hemos presentado, la intención de voto para la primera vuelta, donde vamos a analizar, por supuesto, entre otras cosas, el fenómeno Rodolfo Hernández. Martín. Sí, en la primera vuelta tenemos todavía en primer lugar a Gustavo Petro con 40.6%, en segundo lugar Federico Gutiérrez con 27.1%, Rodolfo Hernández con 20.9%, Sergio Fajardo con 5.1%. Y en el lote, digamos, más abajo están Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez Martínez con menos del 1% los tres. Muy bien, hablemos del lote principal, de las novedades, Néstor, María Alejandra y Álvaro, en este escenario de primera vuelta. Lo que usted decía, el remesón se llama Rodolfo Hernández. Sí, creo que de eso no hay ninguna duda, Juan Roberto. Aquí el gran disruptor en esta etapa, y estamos a 8 días de las elecciones, es Rodolfo Hernández. Tal vez un fenómeno solo comparable con lo que había sucedido hace 4 años con Sergio Fajardo, que llegó a estas alturas, en este mismo momento, hace 4 años y casi gana. Creo que esa es la pregunta. Si Rodolfo Hernández, que viene subiendo, le alcanza para ganar. Usted puede ver aquí la progresión, porque sube 7 puntos. Ahí está la imagen de Rodolfo Hernández, de 13.9 a 20.9. Esos 7 puntos, al ritmo en el que estamos, podrían darle el paso. Está estancado, por otro lado, Federico Gutiérrez, que apenas crece algunas décimas y baja un poquito de 43 a 40, Gustavo Petro. Esto quiere decir, hay un estancamiento. La candidatura de Fico Gutiérrez no ha sabido encantar, no ha sabido crecer. La campaña de Gustavo Petro está, como dicen los jugadores, en sus platas, y aquí el único interesante, digamos, para estos efectos de análisis es Rodolfo Hernández, si
es capaz de llevar votos de Federico Gutiérrez a su candidatura, que es lo que sospecho que se va a mover en estos días de campaña. En minutos vamos a ver este tema ya cuando veamos los escenarios eventuales de segunda vuelta. Álvaro, María Alejandra, Néstor dice que Fico no ha podido encantar como ellos mismos lo proyectaban. ¿Por qué Rodolfo sí? Rodolfo Hernández, el ingeniero, ¿por qué encanta y por qué ha logrado captar tanto voto según esta encuesta? Pues la diferencia de Federico Gutiérrez con Duque, que podría ser el paralelo, está en que Duque era cambio y Federico es continuismo. Y Federico no está pudiendo captar ese voto de centroderecha y derecha que votó por Duque hace 4 años, y lo está captando Rodolfo Hernández. Es decir, ese voto de derecha y centroderecha esta vez está dividido, y por eso el techo de Federico Gutiérrez está en los sectores tradicionales conservadores y Rodolfo Hernández está captando ahí. Y está creciendo porque no solamente captan ese sector, sino captan el centro y captan la izquierda. Es el único candidato que está recogiendo votos de todas partes. A través de su estrategia muy inteligente ha sido de no inscribirse en ninguno de los campos y jugar a que la elección es entre cambio y continuismo y apostarle al tema central de la campaña, que es la preocupación de los colombianos con la corrupción. Los demás candidatos, excepto Fajardo, no le han dado la importancia que tiene y por eso la está pudiendo capitalizar Rodolfo Hernández. Alejandra, la interpretación de esta foto, si uno la ve como está hoy, con el comparativo que mostramos, donde se ve que Petro baja un poco, Federico Gutiérrez estanca, se desploma Sergio Fajardo y se dispara Rodolfo Hernández. Lo más interesante es que se está moviendo el voto, la intención de voto, es decir, que los ciudadanos están empezando a entrar en esa recta final, primero de las decisiones para el voto, que normalmente pasa esto en esta última semana. Por eso el repunte de Rodolfo Hernández le llega en el mejor momento. Esto pasa con el fenómeno del caballo en una carrera que viene desde atrás, y quien ha estado siempre liderando pues puede realmente tener un poco de temor, porque de atrás aparece un caballo más rápido y la gente por solidaridad también, pero también por desafío emocional, se sube, digamos, en esa apuesta, porque quiere que el que viene de atrás pase al campeón. Eso es una parte. La otra es que esto claramente para Fico Gutiérrez, o Federico Gutiérrez mejor, lo que está significando es la cuenta de cobro del desprestigio del gobierno de Iván Duque. La gestión de Iván Duque está siendo castigada en esta elección, donde hay más, digamos, tensión para apoyar a Federico Gutiérrez que a una propuesta tan particular como la de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández no tiene partidos, no tiene congresistas, su quehacer político va más allá no va más allá de la alcaldía de Bucaramanga, con un discurso muy popular, pero un discurso que no va, digamos, a fondo de grandes problemas del país. Él lo único que dice es hay que parar y detener a los ladrones y la corrupción. Y creo que en ese sentido está cuadrando en esa emoción que tienen los colombianos, que parece fuera todo o nada. Es muy particular lo que está pasando en esta elección del 2022. Ya hablamos de esa emoción e indignación, pero también del voto útil, porque quisiera, Martín, que viéramos por regiones y ya vamos a ver también por edades, porque ahí hay datos interesantes. Empecemos con el gráfico de lo que pasa en Bogotá, según esta última medición, esta última foto, Martín, y ahí el resumen, ¿cuál es? Sí, en Bogotá prácticamente se mantiene el líder Gustavo Petro. Rodolfo Hernández crece un poco y le quita directamente a Federico Gutiérrez. En el caso del candidato Sergio Fajardo, pues estanca en 7%, y digamos que es una región con pocos movimientos, donde sigue liderando Gustavo Petro, donde Fico decrece y donde Rodolfo crece. Y eso también, Néstor, podría explicar también el repunte del ingeniero, ¿no? Porque es que crecer en Bogotá lo hace ya visible en el panorama nacional, en el radar. En Bogotá fue donde se catapultó hace 4 años la candidatura, Juan Roberto, de Sergio Fajardo. Estamos en las mismas. Así que el crecimiento
crecimiento de Rodolfo Hernández es muy simbólico en Bogotá, porque Rodolfo Hernández en Bogotá está creciendo sustancialmente en estratos bajos, entre jóvenes, entre mujeres, y el hecho de que sea Bogotá en particular una ciudad tan contestataria, que se ha vuelto tan independiente, también es el reflejo de lo que es la candidatura de Rodolfo Hernández. De los 4 que están ahí, es el único que no tiene maquinarias políticas, es el único verdaderamente independiente. Creo que la gente lo está leyendo y está leyendo como un candidato que es capaz de recoger diferentes vertientes políticas. No le molesta a la izquierda, no le molesta al centro, no le molesta al uribismo. Sí. Y ahí, Álvaro, María Alejandra, hablábamos hace un instante del voto útil. Viendo el gráfico de Bogotá, pues la situación aquí hace, decía Martín el viernes en Mañanas Blue, que esto podría hacer que mucha gente piense su voto por alguien que ya lo tenía. Se lo traduzco, es decir, en lugar de votar por Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, ¿voto mejor por Rodolfo Hernández? Inclusive algunos posibles votantes de Gustavo Petro podrían decir, voto en primera por Rodolfo, así saco de la competencia a quien representa el gobierno, el uribismo, los grandes partidos, las maquinarias políticas, y en segunda decido si voto por Petro o no, porque lo que está mostrando esta encuesta es que definitivamente se confirma lo de siempre. A nivel de elección presidencial las maquinarias son muy débiles, no tienen capacidad, el voto de opinión es el que pone presidente de una manera clarísimamente mayoritaria, y entre más expresidentes y entre más partidos suma un candidato, menos suben las encuestas y ese resultado se ve en las elecciones. El caso de Bogotá, María Alejandra, es que estamos viendo, repito, ese voto que marca una pauta importante de esta intención de voto, ¿no? Sí, Bogotá define el voto casi que en estos días. Estos 10 días va a ser un voto de opinión, un voto que se mueve y un voto que va a tomar ese partido del voto útil que usted está mencionando. Juan Roberto, mire, esta elección ha sido en general una elección para evitar que, que Petro, que va ganando y que viene ganando desde hace más de un año en las encuestas, pues casi que ha sido quien le gana a Petro. Y cada comparación en segunda vuelta, que ya las veremos ahora, esa es la dinámica. ¿Quién es capaz de ganarle a Petro? Y obviamente lo que puede estar significando esta encuesta, que por supuesto es una foto, como siempre se dice de las encuestas, es que el que le gana a Petro no va a ser necesariamente la contraposición de esta polarización que siempre se ha hablado de izquierda y derecha, sino que posiblemente haya alguien que le dé la pelea a Gustavo Petro en segunda vuelta y que viene de una figura, como decíamos algo antes, tan particular como una expresión más emocional de un deseo de luchar contra la corrupción que otra cosa. Estamos en el análisis de la encuesta Inbamer. Martín, veamos el panorama y el resumen de lo que pasa en Caribe, otra región clave de Colombia. Sí, en Caribe sigue liderando Gustavo Petro con 49%, sin embargo venía en la medición anterior de cerca de 60%. Quien más crece en esa región es Federico Gutiérrez, que ya está en el 31%, y Rodolfo Hernández empieza a aparecer porque antes estaba por debajo del 5%, ahora está en el 10%. Entonces el crecimiento que tuvo Federico Gutiérrez en esta región, que fue en donde más creció, digamos que lo perdió en Bogotá y por eso a nivel total se mantiene más o menos en sus números. Néstor, usted el viernes contaba en Mañanas Blue que habló con el ingeniero ese viernes y le dijo, ¿dónde está? Dijo, estoy en la costa. Está este fin de semana, este fin de semana de cierre en la costa, porque él sabe que la costa va a ser clave. Mire aquí, Juan Roberto, que efectivamente lo de Fico Gutiérrez, que crece en la zona Caribe. Sí. Pues claro, porque tiene unas maquinarias que lo están apoyando, entre ellas la principal, por supuesto, la Casa Char. Sí. Y usted puede atribuírselo. ¿Y quién apoya a Rodolfo Hernández en el Caribe, como en otra región del país? Absolutamente nadie, no políticos. Y él ha tomado distancia a sus políticos particularmente, y creo que este aumento, es el imán de él. Este aumento de los 7 puntos porcentuales en el Caribe es casi una proeza, porque está midiéndose con un termómetro totalmente diferente. Estaba en el 3, este 10%, hoy estaba hace un mes en el 3. Si sigue creciendo así, no se le haga extraño que la votación del Caribe
Caribe sea determinante para saber quién de los dos, si Federico Gutiérrez o Rodolfo Hernández, pasa a la segunda vuelta. Si me permiten, de una vez vamos, Álvaro y María Alejandra y televidentes, con Centro Oriental, Martín. El panorama en esta región del país, que donde vemos que ahí el que manda la parada es Rodolfo Hernández. Sí, primero aclarar, Juan Roberto, que Centro Oriente es una región compuesta por muchos departamentos: Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima, para que los televidentes puedan saber de qué cifra estamos hablando. En Centro Oriente se consolida Rodolfo Hernández en primer lugar, crece bastante porque, digamos, crece cerca de 10 puntos, ahora está en 46%. En segundo lugar está Gustavo Petro con 26%, que es a quien directamente le quita a Rodolfo Hernández, y Federico Gutiérrez está cerca del 23%, que es más o menos lo mismo que tenía en la anterior encuesta. María Alejandra, mencionaba también usted en los análisis de esta semana que incluso en departamentos que habitualmente eran dominados por el uribismo, hoy en esa intención de voto el que manda es Rodolfo Hernández. Sí, estamos hablando, por ejemplo, del Meta o del Huila, departamentos en donde el uribismo ha tenido siempre una fuerza importante y Rodolfo Hernández se consolida. Cundinamarca, como lo dice Martín, y Boyacá son departamentos muy grandes. También Santander es un departamento muy grande, aportan una importante votación dentro del ranking, digamos, de las primeras 10 ciudades, las capitales de Santander, la capital de Boyacá, de Tolima, de Huila, son también votaciones importantes y por tanto es interesante ver si allí se va a mantener ese liderazgo, pareciera que sí, y que ahí se haya desplazado, dice Martín, le han quitado los votos los números, muestran los votos a Gustavo Petro, pero también seguramente hay cambios en ese uribismo, tal vez desgastado, que puede haber migrado hacia Rodolfo. Sí, veamos ahora Hernández, en este panorama, María Alejandra y Martín, otras dos regiones importantes, las que nos quedan, Cafetera y suroccidente. Empecemos por Cafetera. La zona cafetera, que incluye Antioquia y los departamentos del eje cafetero, la sigue liderando Federico Gutiérrez con 46%, Gustavo Petro pierde algunos puntos y está en el 24%, y Rodolfo Hernández gana algunos puntos y se ubica en 14.5%. Néstor iba a decir algo sobre este tema puntual de Cafetera. Le quería decir de esta zona cafetera que me parece un gran retrato de cómo se están moviendo los votantes, Juan Roberto. Mire que el único que crece en esta zona es Rodolfo Hernández y le quita votos por igual a Fico Gutiérrez y a Gustavo Petro, que quiere decir su candidatura está rasguñando de todo el país político. Es muy difícil identificar. ¿Usted cree que Rodolfo Hernández es de izquierda? No está identificado. ¿Usted cree que Rodolfo Hernández es de derecha? Nadie lo puede catalogar, definir. Entonces, ese cierto nivel de ambigüedad en donde solemos encasillar a los candidatos se refleja muy interesantemente en esta zona porque está quitándole tanto a Fico Gutiérrez como a Gustavo Petro. Veamos lo que pasa, Martín, en la región suroccidental para cerrar este análisis regional que es fundamental para entender los resultados de la encuesta. En suroccidente no hay muchas noticias, sigue liderando Gustavo Petro con casi 56%, luego está Federico Gutiérrez con 18%, Rodolfo Hernández 10% y Sergio Fajardo 5.8%. En realidad no hubo muchos cambios representativos en esta región. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa después de ver este panorama regional. Nos queda el análisis por edades que mencionaban nuestros analistas, también los eventuales escenarios y efectos de este resultado en segunda vuelta de inmediato aquí en el análisis de la encuesta Invamer para Blue Radio, El Espectador y Noticias Caracol. Ya regresamos. Esto es Colombia Decide, estamos en el análisis de la encuesta Invamer que fue contratada por Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Veíamos en el comienzo de este especial los escenarios y análisis de lo que pasaría en primera vuelta basado en los resultados de esta encuesta, como nos relataba Martín Orozco. Ahora quisiéramos ver, antes de pasar a los eventuales escenarios de segunda vuelta, hablemos, Martín Orozco, gerente de Invamer, del conocimiento y la favorabilidad de los 4 primeros de ese listado, y eso tiene un condimento especial porque explica en buena medida lo que ha pasado con cada uno de estos candidatos presidenciales. Claro, dentro de la población votante, el más conocido es Gustavo Petro con un 95.8% y de eso tiene casi un 48% favorable y un 39% desfavorable, es decir, muy parecido el favorable y el desfavorable, pues 10 puntos más en el favorable.
En el caso de Federico Gutiérrez tiene un 87% de conocimiento, casi un 42% favorable y un 35% desfavorable, es decir, solamente tiene 7 puntos más de favorable que desfavorable. Y aquí viene parte de la explicación de por qué Rodolfo Hernández está creciendo, y es que tiene un 70% de conocimiento, él venía de 60% en la medición anterior, y de ese 70 tiene un 50% favorable y casi un 13% de desfavorable, lo cual indica que la mezcla de Rodolfo Hernández es una mezcla más saludable que la que tienen Gustavo Petro y Federico Gutiérrez. Una mezcla más saludable y un terreno aún por recorrer, Néstor, María Alejandra y Álvaro. Néstor, arranco con usted. Para en esta semana que queda de esta primera vuelta, pues mucha gente ya va a reconocerlo. Esto es una foto. Ese 70 ya debe estar mucho más alto. Juan Roberto, es que Rodolfo Hernández solamente tiene una mancha, que es el problema judicial derivado del escándalo de las basuras en Bucaramanga. No hay muchas razones más, tal vez ninguna, para atacarlo. Que es muy viejo, que es un señor que no sabe cuál es la capital de Vichada. Entonces, esa relación entre favorable y desfavorable y el nivel de reconocimiento le dejan todavía abierto un inmenso camino. Quiero decir, es poco atacable Rodolfo Hernández en este momento, a diferencia de todos los anteriores que llegan con un larguísimo historial político de cuestionamientos. Rodolfo Hernández, la gente creo que lo percibe como un viejo bien intencionado que está luchando con una única bandera, que es la de la corrupción y la acabar con la ladronera, y creo que eso también puede jugar en su favor a la hora de la evaluación. Sí, y esas desventajas, Álvaro, podrían en un momento dado convertirse en ventajas para este candidato tan sui generis como Rodolfo Hernández. Es que a pesar de que parece muy folclórico, el candidato Hernández es un gran estratega. Tiene primero un modelo y segundo una estrategia aplicada a esta elección muy inteligente. El modelo es el modelo trompista, por llamarlo de alguna manera. El hombre rico que no necesita robar, el llanero solitario desconectado de todas las maquinarias, el hombre que habla claro, que se enfoca simplifica los problemas y se enfoca en el tema que más le duele a los ciudadanos. En la elección pasada, los 3 primeros candidatos eran claramente contra la corrupción. Duque contra la mermelada, Petro y Fajardo. Hoy en día, con la excepción de Fajardo, Rodolfo Hernández tiene ese espacio medianamente libre y entendió perfectamente la dinámica de esta elección. Sabía que el 70% de la gente quería cambio, que Petro estaba alrededor del 40% y que él tenía un espacio ahí, no pelear con Petro, atacar al candidato continuista, enfocarse en el tema central y rechazar todas las maquinarias. Es una estrategia simple pero muy atinada. Entonces, con modelo y estrategia, además parecería ser que sus estrategas le dijeron que se guardara para las últimas semanas, que es el momento ideal para crecer. Sí. Si fue así y esto fue adrede, pues ha tenido una estrategia impecable. A propósito de estrategia, María Alejandra, estrategias de Petro y de Federico Gutiérrez con la aparición de este tercer actor en contienda, aparición de verdad en el radar. Sí, el antipetrismo lo hemos visto pues en todo el proceso electoral y por supuesto Fico, que era una figura que estaba por conocer el país, exalcalde de Medellín, pero no mucho más que eso, pues se ha dado a conocer en esta campaña con una estrategia de campaña clásica, ¿no? Un poco los partidos, los acompañamientos, los logos. Petro pues obviamente ha avanzado en esa estrategia de plaza pública, pero Rodolfo Hernández se dio el lujo de irse del país, estuvo casi un mes y medio perdido, a 2 meses de las elecciones, no tuvo una presencia importante en las consultas de marzo, tampoco fue protagonista de ese momento electoral y aparece entonces en este momento. Rodolfo Hernández para muchos significa dar un portazo y significa un salto hacia una persona que sabe, como dice él, sumar y restar y sacar a los ladrones. No es otra cosa su mensaje y en el que enfatiza. Me parece que
la polarización, no sé si sea tan claro que no es ni de izquierda ni de derecha, puede tener algunas, digamos, visos de una especie de autoritarismo en sus decisiones, quizá por su carácter y por su lenguaje santanderiano muy directo, que le ha llegado a la gente un poco para decir, basta de ideología, basta de discursos bonitos sobre el uno y sobre el otro, aquí lo que hay que hacer es 1, 2 y 3. Y ese pragmatismo lo está tomando el elector, quizá en este momento, pero hay que decirlo también, Gustavo Petro mantiene el liderazgo en la encuesta, mantiene obviamente una ventaja sobre los demás, se mantiene, digamos, esa tendencia, y lo que, pues, por supuesto tenemos que ver es si hay un movimiento importante de esa emoción para el voto de Hernández. Sí, basta de discursos, eso también podría explicarse el tema de las edades, le va muy bien entre los jóvenes, inclusive araña en prácticamente todos los rangos de edad de ustedes en el escenario, en la encuesta total, en nuestras páginas web pueden encontrar el detalle de lo que significa esa votación por edades, por estrato, por género. Veamos ahora sí los escenarios, Martín, de segunda vuelta, estos eventuales escenarios después de lo que vimos en la primera vuelta presidencial. Sí, en una eventual segunda vuelta entre los dos primeros candidatos, que son Gustavo Petro y Federico Gutiérrez, estaríamos hablando de 52.7% para Gustavo Petro y 44.2% para Federico Gutiérrez, que es casi los mismos números que vimos en abril. 8 puntos. Tal vez decir que se amplía la diferencia, que antes estaba en 7 puntos entre ambos candidatos, a 8.5% de diferencia. Y aquí, Néstor, María Alejandra y Álvaro, es la frase que hemos escuchado desde el viernes, jueves, que conocimos la encuesta, alguien que le compite a Gustavo Petro en segunda vuelta. Es que... Hablo de Rodolfo Hernández. Claro, Juan Roberto, es que Rodolfo Hernández está recogiendo aquí el antipetrismo y el antiuribismo, que inclusive... Usted habrá escuchado la teoría de que es posible, dicen los antiuribistas, votar por Rodolfo Hernández para que gane en primera vuelta. Se está creciendo, se creció la... ¿El voto útil? Exactamente, es el voto útil, y que me parece, a mí, este es el dato más interesante de la encuesta. En año y medio que llevamos midiendo de preferencias electorales, esto en la práctica, 50, 47, 4, en la práctica es un empate técnico. Y en la práctica es el único candidato que se ha acercado hacerle cosquillas, quiero decir yo, que es capaz de amenazar la posibilidad de que Gustavo Petro sea presidente, que yo creería que es lo más importante, la conclusión más relevante de esta fotografía. De ese escenario, María Alejandra, la segunda vuelta, donde Rodolfo Hernández queda prácticamente empatado con Gustavo Petro. Sí, decir un poco antes que estas encuestas, lo que nos están mostrando esta encuesta es que no va a ganar ninguno de los candidatos en la primera vuelta. Eso es una cosa importante porque se ha especulado mucho sobre si le van a alcanzar o no a Petro los números para llegar allí. Y en esta segunda vuelta pues vuelve y juega una fórmula que quizá sea en la historia de Colombia muy relevante. Marcaremos estas elecciones del 2022 si ese escenario se llega a dar. Esta segunda vuelta son dos candidatos antiestablecimiento, dos candidatos que no están con la clase política tradicional, pero con una gran diferencia. Gustavo Petro tiene una bancada en el Congreso, tiene unos recorridos políticos de partidos de izquierda que de todas maneras han estado jugando dentro de la institucionalidad política, por llamarlo así, vienen en el Congreso, vienen de personas que están en algunos casos en los ejecutivos de su alcaldía de Bogotá. En cambio, Rodolfo Hernández no. Rodolfo Hernández no tiene congresistas. Rodolfo Hernández llega a esa segunda vuelta como ese independiente que mencionaba Néstor, pero también sería muy interesante evaluar qué deciden los colombianos para un modelo antiestablecimiento político, digamos anti-institucionalidad política, pero cuál de las dos fórmulas les puede funcionar a última hora para escoger su candidato. Bueno, el tiempo se me agota, Álvaro y María Alejandra y Néstor, y arranco con Álvaro, su conclusión con base en esto que ya vimos, tanto en primera como en segunda vuelta. La noticia de la encuesta es que en segunda vuelta Rodolfo Hernández es más competitivo. Se había vendido la narrativa de que estaba resuelto esto entre Petro y Fico, pero quedaba la duda de si Fico era el gallo contra Petro. Esta encuesta parece indicar que no lo es. En una campaña donde hay un puntero claro, la decisión de los ciudadanos se reduce a votar por ese o a quién lo puede atajar. Y por eso esta encuesta fortalece tanto a Rodolfo, en la medida en que, aunque está de tercero en primera vuelta, es más competitivo en segunda. Entonces la pregunta que queda es,
tiene la fuerza Rodolfo Hernández para quedar de segundo y pasar a segunda vuelta, donde tendría mejor posibilidad de ganarle a Petro que Fico, o Fico va a aguantar y no le va a alcanzar a Rodolfo para llegar a segunda vuelta. Si fuera así, pues la encuesta dice que Fico no tiene muchas posibilidades de ganarle a Petro en segunda. ¿Comparten rápidamente, Néstor, esta apreciación? Creo que hay que estar muy pendiente de lo que pasa esta semana y, por supuesto, lo que pase apenas se produzca el resultado. De hoy en 8 días a esta hora sabemos qué tanto de esto pasa o qué tanto no pasa. Creería que hay que pararle bolas a dos cosas, Juan Roberto. Señor, aquí ¿Qué pasa con los votos de Sergio Fajardo, a quien no hemos mencionado hoy, pero tiene más o menos el 5%? ¿Qué es el otro extremo en esta, digamos, desde noticias, el desplome? Que es el gran desplomado, de acuerdo. Y hay dos grupos poblacionales en donde yo sugeriría que miremos con detenimiento. Uno, los jóvenes. Sí. Los jóvenes era un grupo que dominaba totalmente Gustavo Petro, y aquí uno de los grandes mordiscos lo está pegando en esa población de muchachos, digo muchachos... ¿Entre 18 y 24 años? No, inclusive hasta 35 años. Sí. Está apareciendo un grupo de esa generación dispuestos a votar muy fuerte, dispuestos a votar por Rodolfo Hernández. Y en ese grupo era fuerte Gustavo Petro. Y el otro grupo en donde no era fuerte Gustavo Petro es el de las mujeres. Y Rodolfo Hernández está conquistando una gran cantidad, lo dice esta encuesta, de voto femenino. Sí. Yo creo que puede haber ahí un factor muy interesante para tener en cuenta. Y termino, María Alejandra, con usted. Estos temas en esta semana van a ser cruciales para definir, cuando no hay plaza pública, pero habrá seguramente muchos contactos y habrá seguramente, usted mencionaba estrategas, muchísimas estrategias. Viene, por ejemplo, la de los debates, en donde, por ejemplo, Gustavo Petro no ha habido ni siquiera tampoco Francia Márquez, ¿no? Puede ser esa parte de la estrategia o parte del cambio de la estrategia con base en estos números. Esta encuesta sin duda cambia el panorama para esta última semana. Primero, en las entrevistas van a ser muy cautos. Cualquier palabra en este momento de Gustavo Petro, cualquier salida en falso de Federico Gutiérrez puede concretar, digamos, esa subida de Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández tiene menos problemas, él tiene su énfasis además en las redes sociales. Hay que decir que ha sido una campaña muy enfocada a las redes sociales, lo cual pareciera contradictorio con su edad, pero no tiene nada que ver con eso. Ha sido muy claro desde el comienzo de su camino hacia la candidatura este asunto de las redes. Entonces, esta semana va a haber conversaciones, no se descartaría de todas maneras que tomen decisiones en la campaña de Sergio Fajardo, algunas personas que lo acompañan adicionalmente para poder alcanzar o para poder definir decisiones que tengan que ver con la definición eventual, por ejemplo, de no prestarse para que le falten votos a Rodolfo. Es decir, mucha gente va a decir, necesitamos que pase Hernández a segunda vuelta y por tanto vamos a tener que sacrificar ese voto fajardista, que es un voto antipolítica también, un voto independiente se supone, pero que pues no ha pegado, digamos, en esta propuesta. La emocionalidad del ciudadano en este momento no le dio a Sergio Fajardo, digamos, esa serenidad que la compañía con su voto, se lo está dando algo mucho más pasional que tiene que ver con las propuestas que están llegando a esta cabeza, digamos, de los números en las encuestas. Sí, ese tal vez es la palabra, emocionalidad, lo emocional en esta campaña. Martín Orozco, para terminar, mientras vemos la ficha técnica de la encuesta, repito, está completa en las páginas web de Noticias Caracol, Blue Radio y El Espectador. Sí, la ficha técnica es 2.7% de margen de error, 2.000 encuestas entre el 13 y el 18 de mayo. Y Juan Roberto, rápido le cierro con dos cosas. Señor. El por qué le va mejor a Rodolfo que a Federico en segunda vuelta es porque el 85% de los votos de Federico se irían a Rodolfo en una segunda, mientras que el 56% de los de Rodolfo se irían a Federico en una segunda si fuera Federico. Que este también es un dato clave, Néstor, lo mencionábamos hace un rato fuera de micrófono, es la gente, qué proporción de gente que vota en primera por Fico se va por Rodolfo y viceversa. Quiere decir, recoge más Rodolfo Hernández. Esa es la conclusión. Y lo otro, Juan Roberto, y me disculpa rápido, es el país no se congela en estos 10 días, 8 días. ¿Me permite faltan, la pregunta para esa reflexión? 8 días. ¿Esta foto de hoy va a ser la misma dentro de 8 días?
No, en 8 días, como le decía, el país no se congela, van a haber intervenciones de los candidatos, estrategias políticas, debates, etcétera. Entonces no pretendamos que los resultados de la elección van a ser iguales a los resultados de esta encuesta. Esto genera dinámicas y esperemos a ver esas dinámicas hacia dónde se mueven. La verdadera encuesta, dicen muchos, va a ser dentro de 8 días. Martín, gracias. Martín Orozco, gerente de Invamer, Álvaro Forero y María Alejandra, Néstor, gracias por habernos acompañado. A ustedes, Juan Roberto. A ustedes muy amables. Nos vemos dentro de 8 días. Tendremos la cobertura especial esta semana, decía María Alejandra, conversaciones de país aquí en Noticias Caracol, en Colombia Decide. Feliz noche para todos.